Listo. Bienvenidos a la penúltima clase del curso de diseño y fabricación digital de mecanismos. Ya no nos falta nada. Algunas cosas que quiero que queden un poquito más claras antes de iniciar la sesión como tal es las notas de la práctica 2 ya están en su sistema de evaluación, ya están en Canvas. Lo que está en Canvas no tiene la nota final, o sea, falta sumarle los puntos del foro que dejé durante la clase anterior a la práctica. Em, pero sí tienen, todos los que obviamente han entregado documento y además el archivo, tienen los comentarios, ¿no? ¿Qué cosa estuvo mal o qué cosa habría que mejorar? Entonces, si a partir de esos comentarios, de todas maneras consideran que no es justa la calificación, me escriben, me avisan, igual tienen su rúbrica, entonces pueden contrastarlo con la rúbrica eh, para poder proceder a hacer un reclamo, ¿sí? Em, Revisen la rúbrica, revisen los comentarios. Si están de acuerdo, pues nada que hacer. Si no están de acuerdo, hagan su reclamo. Em, Igual háganlo porque de repente me he equivocado al pasar alguna nota, ¿no? O sea, revísenlo de manera consciente. Con respecto a la misma práctica, en realidad, eso me lleva a la clase de hoy. Ya de hoy deberíamos de comenzar el proceso de mecanizado en cinco ejes, o sea, el fresado 3D como tal, pero voy a dejarlo de lado por una razón. Ya lo que he visto es que manejan la mayoría de las trayectorias. Ya pueden crear las trayectorias sin ningún problema, pero em, sí está, sí está faltando estructurar el proceso de mecanizado. Planificar y estructurar, ¿no? O sea, he visto en algunos casos, no son pocos, ¿sabes? Son bastantes, en los que hacen el proceso desordenado. O sea, comienzan con un contorno, después con un cajeado y al final le meten un planeado, ¿no? Entonces, algo no está bien ahí. Algo hay que todavía estructurar. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada en eso. Les voy a dejar una actividad durante la clase de hoy, una actividad no calificada, para que ustedes puedan hacer su propio documento de cómo proceder, ¿no? Esto les va a servir para la siguiente práctica que se va a realizar este sábado. ¿Qué es fresado 3D? En realidad no hay ninguna diferencia con lo que hemos hecho. No debería ser nada nuevo. Respondiendo por aquí una pregunta, los tres puntos están incluidos en el puntaje total. El que está en su sistema de evaluación, no en Canvas, ¿ah? El que está en el sistema de evaluación ya tiene los tres puntos. El que está en Canvas no tiene los tres puntos porque no lo había incluido en la rúbrica, ¿sí? Ojo, no es tres puntos, es hasta tres puntos, ¿sí? O sea, si lo que me han mostrado en el foro está bien, yo les he considerado hasta tres puntos. En algunos casos me han mandado una imagen de algo que está incompleto, les he puesto un punto, ¿no? Entonces, esa es la consideración. Ah, Así que ahí ustedes pueden saber si sacaron el puntaje total en el foro o no también. Contrasten la nota del sistema de evaluación con la nota de Canvas. Y esto, por cierto, algunos van a revisar la rúbrica y después van a ver que van a contar los puntos de la rúbrica y la rúbrica dice, ah, tengo 10, pero en la nota que aparece en Canvas está menor a eso, ¿sí? Revisen los comentarios. Ahí les he puesto, no presentaste archivo, te he puesto una penalidad de tantos puntos. Ahora, yo les sugiero que en esos casos particulares ni reclamen. La razón es muy sencilla. La indicación de la práctica decía, si no presentan el documento, se anulaba el examen. ¿Sí? Eso está en en las notas iniciales de la evaluación. Por esta oportunidad lo he saltado, ¿sí? He hecho caso omiso. En algunos casos en los que han grabado mucho más allá de la hora, yo he revisado la grabación que ha sido antes o hasta un minuto después del momento en que se termina la práctica, ¿sí? Entonces, tampoco reclamen, porque se les comentó en la evaluación. Listo, por mi parte sería eso. Ahora, para la siguiente práctica que hacer este sábado, mismo horario, eh, ya creo que con la primera experiencia de esta evaluación de tengo que presentar un documento mostrando mis evidencias, de tengo que entregar mi archivo, tengo que guardarlo hasta la hora tope que me está dando el profesor. Entonces creo que a nadie le debería de quedar ninguna duda de cómo voy a proceder, ¿no? Entonces,
ya no va a haber más oportunidades. O sea, si no me entregan el documento, simplemente ahora sí anulo la práctica. Si no me entregan esto a la hora, la grabación del archivo en Fusion, tampoco la voy a considerar. Eh, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Hemos trabajado a través de su carpeta de Teams en Fusion. Se supone que todos ya saben cómo funciona porque lo ven en laboratorio, pues lo ven todas las semanas. Mi curso es quincenal, pero el curso del profesor Marquina es todas las semanas. Entonces, sí deberían tener práctica con eso, ¿no? O sea, deberían saber dónde están las carpetas, deberían saber en qué carpeta guardar. Por ahí un alumno me escribió, me dijo, Me sale este error que no puedo, no tengo permisos". O sea, estamos en la semana 9, ¿no? Y Fusion lo están utilizando desde la semana 1. Eh, entonces, yo creo que por ahí no aplica un correo de ese tipo en la evaluación, ¿sí? Am, yo les puse la ruta de los archivos en la carpeta en la carpeta del team de Fusion y algunos no lo encontraron. Se pusieron a modelar el archivo desde cero, sin planos, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo voy a pedirles que modelen algo si no tienen los planos? Algo que encima tiene que cortarse con precisión, porque se trabaja bajo medidas para un proceso mecanizado. Entonces, por favor, leamos detenidamente la práctica. Todas las indicaciones van a estar ahí, ¿sí? Absolutamente todas. Listo, por mi parte eso sería todo como anuncios. Ahora sí vamos a la clase como tal. La semana pasada quedó pendiente algo y se los puse en el anuncio. ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa es lo que quedó pendiente? No. O sea, sí, pues, ¿no? Supuestamente eso lo tienen que hacer todas las clases, Brian. Ver los videos de la clase anterior, obviamente, ¿no? Perfecto, Sebastián, ¿no? Tendrían que, o sea, yo no hice la trayectoria, la hice muy superficialmente, en realidad, la trayectoria de acabados paralel. Igual había un video que estaba en los módulos, ¿no? En el que se explicaba con un poco más de detalle, ¿no? La idea es que ustedes puedan haberlo revisado para yo explicarlo de manera mucho más rápida, mucho más directa y que la cantidad de dudas que igual pueden haber sean menores, ¿sí? Igual es importante y los invito a que pregunten. Siempre que tengan dudas, pregunten y no se queden con las dudas, porque al final esas dudas se reflejan en la práctica, se nota. Entonces, voy a hacer la demostración de la trayectoria paralel. Vamos a terminar con eso, o sea, voy a tomar el mismo ejercicio, voy a eliminarlo, mejor dicho, y vamos a hacerla de cero, ¿sí? ¿Dónde está? Eliminar, eliminar. Ya está. Em, Eso es lo que nosotros, ese es el modelo de archivo que estuvimos viendo hace 2 semanas, ¿no? La clase anterior. Nosotros en el proceso de mecanizado habíamos realizado las siguientes operaciones, ¿no? El planeado, porque esto va a venir siempre en especificaciones. En la práctica, la siguiente práctica va a ser muy parecida a la que ya les tomé. Les voy a poner una especie de caso, ¿no? O sea, viene un cliente que les da un modelo y les da un material y les va a dar especificaciones, ¿no? Quiero que rebajes el material tantos milímetros, o sea, quiero que hagas un planeado, quiero que esto comiences a desgastar el modelo con una trayectoria adaptive y después hagas todos los pockets, ¿no? No que hagas todo junto. Voy a darles especificaciones de qué y cómo proceder. Entonces ustedes cuando vayan a crear las trayectorias tienen que seguir esas especificaciones, ¿no? En este caso, no es un ejemplo como el del examen, pero les demuestro cómo es el paso a paso, ¿no? Hemos creado una trayectoria planeado para rebajar una parte del material. Hemos creado una trayectoria de tipo adaptive para desgastar el modelo, ¿no? Y generar incluso, en este caso es un molde que tiene paredes, ¿no? Todo lo que vemos en verde son las paredes que van a quedar después del mecanizado. Y cuando nosotros hacíamos la simulación de este objeto, vamos a quitar esto y vamos a simularlo, nos quedaba un objeto que tenía características muy toscas, ¿no? Porque en el proceso de mecanizado existen
en el fresado en general de 3D y 2D. Voy a desactivar la cámara, chicos, porque está saltando, están saltando errores en Webex. Ya está. En el proceso de mecanizado, el primer proceso de fresado es muy tosco, ¿no? No es un proceso fino, no es un proceso de acabados. El proceso mecanizado involucra muchísimos procesos, ¿no? Hemos visto planeados, cajeados, trayectorias adaptivas, que eso lo hemos visto recién en la última clase. Y lo que nos está faltando ver, de hecho hay muchas trayectorias más, nos falta ver son trayectorias de acabados, o como en Fusion 360, por lo menos en inglés, hace referencia a eso, son los finishing, ¿no? Que son trayectorias que funcionan con mayor precisión y lo que busca es quitar cualquier excedente de material. Para nosotros generar un buen proceso mecanizado tenemos que apoyarnos de muchas herramientas del programa CAD que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho de las herramientas de análisis. En este caso las encuentro siempre en inspección y sección de análisis, ¿no? Es una buena referencia. Voy a regresar a la simulación para ver cómo va quedando esto. Y algunas cosas que yo voy a observar más adelante, o que voy a observar durante o les voy a pedir durante la evaluación, incluso porque ya se los expliqué en la clase anterior, son, por ejemplo, dejar material extra, material excedente. No sé si alguno se acuerda cuál es el parámetro que me permite dejar material extra en una trayectoria adaptive. ¿Recuerdan el nombre o no lo recuerdan? Recuerden que este proceso yo lo he configurado para que no deje material extra, me parece. No, no lo recuerdo. Vamos a verlo de todas maneras en la simulación. Pero ¿alguien se acuerda cómo se llama el parámetro que me permitía dejar un, una casi nada de material excedente hacia la parte alrededor del radio de la herramienta y a lo largo de la herramienta? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan para solamente repetirlo y mostrarlo? Esa es una cosa aparte, pero sí, para mecanizar metales eh, 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 no es tan necesario porque el metal ya de por sí pesa. Es bien difícil que lo mueva. Pero se requiere algún mecanismo de sujeción, ¿no? Por lo general, cuando uno mecaniza metales, lo que hace es sujetar a las piezas eh, con algo que se llama fixturing. Eh, es una... Pueden ser varias cosas, ¿no? Pueden ser una prensa, ¿no? Y no haces el mecanizado por hasta el fondo, sino que lo mecanizas por varias caras. Entonces eso asegura que tú puedas tener un buen resultado y no hayan estos accidentes de que se pueda desprender durante el proceso. Lidia, repito la pregunta. ¿Había un parámetro? Hay, no había. Hay, existe un parámetro dentro de cualquiera de las trayectorias, ¿sí? Que permite dejar material excedente a lo largo del eje o alrededor del radio de la herramienta. ¿Cómo se llama ese parámetro? Porque, por ejemplo, lo que les estoy mostrando ahorita en la simulación está dejando un acabado bastante liso, ¿no? Está desgastando todo el modelo. Si no lo recuerdan, lo repito, no hay problema. Ya, no te preocupes. La idea es que lo puedan recordar. Voy a acelerar la simulación para ver qué es lo que va quedando. Y vamos a poner transparente el objeto. Ya está transparente el objeto para poder ver lo que realmente queda, ¿no? Entonces, este proceso de configuración que he realizado, voy a quitar aquí el análisis y el modelo como tal. Este proceso mecanizado que he realizado no desgasta la parte central del objeto, ¿sí? Pues no ha hecho ningún cajeado, es por una configuración que hice. Y lo otro es cuando yo comparo, ¿no? Hago una vista de análisis, comparo.
los objetos, me voy a dar cuenta de que absolutamente todo calza, ¿no? No hay ningún excedente de material. Todo calza perfecto. Entonces vamos a hacer la configuración nuevamente. Si no se cuelga mi Fusion. Voy a ir a la trayectoria Adaptive. Lo primero es la razón por la que no hace el agujero. Lo encuentro en la pestaña de pasadas, ¿no? Para que no haga los agujeros, o sea, el agujero central, yo he activado, perdón, debería haber desactivado Machine Cavities, ¿sí? Eso es uno. Y la otra opción es que dentro de las geometrías hubiera limitado el modelo. O sea, hubiera agregado un modelo adicional. En este caso yo le agregué una cara, que era una superficie que obtuve a través de un parche, ¿sí? Cualquiera de esas dos maneras va a limitar la forma en cómo yo voy a trabajar sobre la geometría. Recuerden que el parche que lo generé a través del modelo, lo construí a través de un sketch, ¿no? Entonces, si yo me fijo los bodies, tengo este body que está de color amarillo, que es un parche. Es una superficie, ¿no? Yo he agregado esa superficie en, vamos a ver, en esta sección de aquí. Aquí donde dice Model. Esto acá está en la pestaña Geometría, en la segunda pestaña, ¿sí? De esa manera evité mecanizar el cajeado durante la trayectoria Adaptive. Si no hubiera considerado el Model, lo hubiera hecho. Ahora, hay una trayectoria que está dentro de las pasadas, perdón, hay un parámetro que está dentro de las pasadas que se llama Stock to Live. Esto algunos, no sé por qué, lo han configurado en la práctica 2. No tenía nada que ver con el tema, ¿no? Incluso yo les decía, les dije varias veces, no configuren este parámetro. Algunos lo hicieron. El stock to live me permite dejar material a lo largo alrededor del radio de la herramienta o a lo largo del eje, ¿sí? Entonces vamos a probar cada uno de ellos. Vamos a dejar cero alrededor del largo del eje, ¿sí? Y vamos a dejar unas 0,5 pulgadas alrededor del radio de la herramienta, ¿sí? Para que vean la diferencia entre una y otra. Voy a generar la trayectoria, voy a desactivar el parche y vamos a hacer la simulación. Vamos a ver lo que va saliendo. Está generando todavía. ¿Recordaron esto que les acabo de mostrar, este parámetro? Se los indiqué la última clase. Incluso está grabado. ¿Lo recordaron o no lo recordaron? Ya está generado. Vamos a ver la simulación. Vamos a ponernos en vista frontal y vamos a acelerar el proceso. Ya está. Yo ahorita le he hecho una configuración de stock to live de manera radial, ¿no? O sea, si yo les digo en la primera pasada de mecanizado, ustedes tienen que dejar material alrededor del radio de la herramienta de 0,1 pulgadas, lo que van a obtener, bueno, en este caso le he metido media pulgada, que es bastante, son como 12 milímetros, sí, más o menos. Voy a ver que en el proceso de mecanizado está quedando todo esto de excedente, ¿sí? Y es por ese valor de stock to live que le puse. Y lo voy a dejar en todos los lados. Incluso debido a que el valor es muy grande, no puede entrar en este lado en esta región de la pieza, ¿sí? Entonces, para eso sirve. ¿Les queda claro esto? Ya. Lo mismo va a suceder si es que yo cambio al axial. Vamos a modificarlo. Vamos a hacerlo un poco más realista, ¿sí? 0,5 es algo que nunca se debe dejar porque es un montón de material. 0,1 voy a ponerle. Y axial voy a ponerle también 0,1 para que vean la diferencia. Ok. Tengamos paciencia con esto, que es un proceso lento, ¿no? La creación de las trayectorias a veces tarda un poquito dependiendo de qué tan bien o mal configuradas estén. Em, y la mayoría de configuraciones que voy a hacer aquí van a ser a propósito, ¿no? O sea, si hay algo que esté mal, es para que ustedes puedan darse cuenta de los errores. Eh, Vamos a terminar de generarlo para pasar a la trayectoria de acabados.
Nuevamente, el cajeado que falta hacer lo hacen ustedes. Este no es una trayectoria muy compleja en realidad. Vamos a esperar a que termine. Ya está. Iniciamos. He dejado los dos stocks to live, tanto axial como radial. O sea, vamos a ver un excedente de material que pues, puede estar por los costados, que es alrededor del radio de la herramienta, y a lo largo del eje de la herramienta, que es el axial. ¿Sí? Entonces aquí vemos exactamente eso. Vamos a esperar a que termine. Ya está. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que hay material excedente en esta región y material excedente en esta otra región, ¿no? Esta región de aquí es la que corresponde al stock to live radial, ¿no? Es lo que está alrededor del radio de la herramienta. Y lo que está por el eje axial es este de aquí, que está hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si yo en la práctica les digo, nuevamente, el cliente les ha solicitado que el proceso de mecanizado adaptivo, ¿no? Deje un mat- de- deje un excedente de material de alrededor de, no sé, 0,02 pulgadas axial a la herramienta, ustedes van a seleccionar el excedente para que quede por arriba, ¿no? Si yo les digo que quede en ambos ejes, tanto axial como radial de la herramienta, ustedes van a dejar la configuración para ambos, ¿sí? Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso, lean detenidamente la práctica. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda con respecto a esta parte? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Listo. Entonces, voy a corregir esto para que ya no quede el stock to leave. Francamente, ahorita no me interesa que lo tenga. También voy a quitarle, voy a dejar para que haga el cajeado, ¿sí? O sea, para que haga las estructuras de Pocket. Para que se deje el excedente, lo que pasa es que el excedente es bueno en un proceso de mecanizado real para dar una pasada de acabados. Porque no sé si ustedes han visto piezas mecanizadas metálicas que se nota como círculos en la superficie, ¿no? Eso se debe a que fue solamente un proceso de mecanizado tosco o un proceso de acabados que no fue muy, o sea, no ha sido muy delicado, que digamos. ¿No? Es porque en industria se requiere a veces mucha velocidad. Entonces, depende mucho de qué es lo que van a hacer. Si ustedes quieren hacer un lingote de aluminio a partir de barras grandes, obviamente no van a hacer trayectorias de acabado. No les interesa eso. El aluminio va a pasar por un proceso de fundido para fabricar otro tipo de piezas. Entonces, hay casos y casos en los que se aplica. Bueno, voy a desactivar aquí el modelo y voy a desactivar aquí, voy a activar el Machine Cavities y el Stock to List también se va. Para que haga todo el agujero, ¿no? Obviamente aquí la forma correcta de hacer el agujero central es con un pocket. Ojo, ¿ah? Agujeros grandes son con cajeados. Y mientras esto va cargando, vamos generando la trayectoria de acabados. La trayectoria de acabado que vamos a utilizar se llama parallel, ¿sí? Y esa trayectoria es excelente cuando nosotros tenemos superficies que no son redondeadas, ojo, sino que van a ir en ángulo, ¿no? Que van a ser rectas, como esta de aquí, pero que tienen una pendiente. No importa la inclinación de la pendiente, ¿sí? Pero siempre que tengan inclinaciones. Cuando ya tenemos superficies que son, digamos, una semiesfera o de repente unas ondas, es recomendable utilizar otro tipo de trayectoria, pero igual en la mayoría de casos la trayectoria paralel es la más versátil, sirve para casi todos los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seleccionar nuestra trayectoria de acabados específica? Nosotros tenemos algunas referencias cuando pasamos el mouse por cada una de las trayectorias de acabados. Todas las de acabados son las que aparecen después de la línea,
Vamos a, cuando vamos a 3D, está esta línea divisoria de acá. Todas las que están debajo de esa línea, todas son acabados. ¿Sí? Algunos son acabados para máquinas de 2,5 ejes y otras van a incluir trayectorias de... Aquí no están, disculpen. Y otras que son las que están aquí en multiaxis son las trayectorias de acabados para multieje, ¿no? Entonces, por favor, tengamos esto en cuenta. Am, Nuevamente, trayectoria de acabado paralelo es genial cuando tenemos planos inclinados. Cuando tengamos geometrías que vienen de una revolución, de una esfera, de un cilindro, no quiere decir que no vayan a funcionar, sino que no van a ser tan efectivas. ¿Sí? Igual yo les voy a indicar qué tipo de trayectoria deben ustedes hacer en la práctica. Y básicamente va a ser una paralela, pues, ¿no? Pero si les pido otra, yo les diría vayan investigando, investigando por su cuenta cómo hacer un contorno o cómo hacer una, no el contorno de corte, sino el contorno de acabados, o cómo hacer una espiral o un radial. Esas son las más comunes también. Yo me voy a enfocar en Parallel. Entonces vamos a activar la opción de Parallel. Vamos a seleccionar la herramienta. La verdad es que no recuerdo qué herramienta estaba utilizando, pero vamos a agarrar una que está en el setup, ¿no? Que es la herramienta de 1/4 de pulgada. Esta no me acuerdo qué código tenía, pero ya estaba modelada. Por si acaso, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, cuando ustedes están trabajando en su documento, ¿sí? Ustedes van a tener aquí, document es el documento que está abierto, el archivo que está abierto, ¿no? Este es el nombre del archivo y dentro del archivo tenemos el setup con todas las herramientas que nosotros hemos utilizado, ¿no? Obviamente para este archivo yo he utilizado estas dos herramientas. Por si acaso, esto es lo que yo verifico cuando veo sus prácticas, ¿no? Y obviamente cada una de estas herramientas, cuando yo la despliego, tiene todas las trayectorias en las que está relacionada. Ojo, ¿ah? Entonces, si quieren acelerar un poquito el proceso de configuración, pueden hacerlo a través de lo que ya han configurado antes. Ahora, si ustedes quieren de todas maneras regresar a su biblioteca a la que han creado, bueno, pues van a su biblioteca que han creado y busquen la herramienta ahí, ¿no? Que creo me parece que es esta misma. Voy a seleccionarla. Recuerden que yo tengo presets, ¿no? Y creo un preset para hacer mecanizable con estas velocidades. Nuevamente, no nos quedemos con las velocidades que yo les estoy dando. En la evaluación, obviamente, les voy a configurar o les voy a solicitar velocidades de RPM distintas o velocidades superficiales específicas, ¿sí? Para que ustedes puedan configurarlo. Bueno, ya con la herramienta seleccionada, pasamos a la geometría. Yo aquí tengo que seleccionar una geometría que sea específica a la región que quiero mecanizar, ¿sí? Lo ideal sería que yo pueda haber proyectado solamente una parte de la geometría que necesito. O sea, debería haber proyectado más o menos esta forma de aquí, porque es la que cuando observamos a través de eh, la vista cortada, la vista de análisis de sección, yo veo que quedan como escalones cuando lo veo de costado, queda algo así. Entonces, esta acá es la que tiene que pasar con acabados para retirar estos escalones pequeños. Entonces, lo ideal sería seleccionar eso, pero cuando intento seleccionar la geometría a través de Fusion, no me deja seleccionar esa región, ¿no? Me deja seleccionar cualquier otra cosa excepto eso. Pero no hay ningún problema si yo paso por toda la superficie. Ahora, si ustedes observan bien, se van a dar cuenta que al seleccionarla, marca la geometría que va a realizar el acabado en verde, pero no la inclina con la superficie, sino que la vuelve plana. Eso quiere decir que va a tratar de llegar hasta la parte plana, la proyección inferior, ¿sí? Y eso no es malo, está bien. Es importante considerarlo, ¿no? O sea, necesito que observen siempre. Lo voy a dejar hasta acá, no voy a seleccionar nada más. Em, yo puedo, en la geometría, puedo seleccionar dónde es que va a estar contenido. Si va a estar contenido dentro de o sea, va a trabajar por dentro de la línea verde, centrado en la línea verde o por fuera de la línea verde. ¿Sí? Si ustedes cuando manden el mecanizado ven que deja por la parte exterior, más externa del modelo, deja como pequeños, o sea, no deja totalmente desgastada la pieza, tienen que cambiar alguna de estas, ¿no? Obviamente la opción sería outside. Por lo general, concentrado en la herramienta, pues que esté centrada en el contorno es suficiente, por lo general.
En caso que a pesar de eso no lleguemos a mecanizar completamente la pieza, podemos agregarle un offset, ¿no? Un offset positivo de más de cero implica que va a mecanizar por fuera del contorno y un offset negativo va a mecanizar más adentro del contorno. No lo voy a considerar. Lo siguiente es considerar un ángulo. Nuevamente, la geometría de esta pieza, pues no tiene ángulos muy pronunciados, ¿no? Entonces, esa inclinación está entre 0 y 90 grados, ¿no? Pero si yo quisiera de repente desgastar una región, vamos a decir, no sé, pues esto de repente tiene unos 30 grados de inclinación, ¿no? Y yo tengo muchos escalones, vamos a poner algunos más. Supongamos estos rojos son escalones, yo puedo decirles por qué ángulos va a trabajar, ¿no? Al seleccionar de qué ángulo a qué ángulo. De repente, si yo le digo mecaniza todo lo que está entre 0 y 90, o perdón, 0 y 60, va a mecanizar las alturas. Si bien ya viene preconfigurado, ¿no? Y lo ideal sería que yo dé pues acabados a toda la pieza, por un tema de rapidez, ¿sí? No lo voy a hacer. De hecho, en la práctica yo también los voy a limitar. Les voy a decir, no den acabados en toda la altura del objeto, sino denlo hasta cierto punto. En este caso yo voy a configurarlo. Vamos a seleccionar el bottom height hasta la superficie, eh, la menor superficie de donde se va a realizar el planeado, la geometría, y voy a darle un offset negativo de -1 milímetro. ¿Sí? Solo por si acaso. Si alguno quisiera considerar más, no hay ningún problema. Tengan en cuenta que mientras mayor sea este offset o mientras más abajo esté la altura final, más tiempo va a tomar la trayectoria de acabado. Tengamos en cuenta que la trayectoria de acabado es mucho más lenta, ¿sí? Por algo se llama acabados. Listo, luego nos vamos a las pasadas. Aquí no hay mucho que ver. Obviamente, no voy a seleccionar Stock to Live. La ventaja de la trayectoria de acabado es que esta opción no viene seleccionada, pero por si acaso no lo hagan. En teoría, yo ya no debería utilizar la opción de Multiple Depths, en teoría, ¿sí? Porque lo que me está quedando de material es un excedente muy pequeño, muy pequeño. Pero en caso que ustedes vayan, en realidad no es que ustedes, ¿no? En que en industria real se utilizan herramientas más pequeñas para acabados. Se utilizan herramientas de un 64, de 332, que son herramientas más pequeñas que un octavo de pulgada. Pero en caso de que ustedes cambien de herramienta a una menor, bueno, sí es necesario configurarle un multiple depths. Yo en este caso sigo trabajando con herramienta de un cuarto, entonces no lo voy a seleccionar, ¿sí? Por ahora no voy a configurar nada más. Vamos a observar lo que sale, ¿sí? Pero es importante que ustedes estén conscientes de los siguientes parámetros. Debemos estar conscientes de las pasadas. Primero, la dirección, es el ángulo, y el step over, que es el traslape, ¿sí? Por ahora los voy a dejar como están y vamos a ir probando los valores hasta saber qué sale. Vamos a darle OK y vamos a esperar a que genere la trayectoria para. Como yo no he mandado a mecanizar toda la profundidad del modelo, esto lo genera bastante rápido. Y si son observadores, se van a dar cuenta de que esta se genera solamente en la parte superior, ¿no? Y es una sola trayectoria. Vamos a activar la vista de análisis. Aquí no me deja. Eh, ahí está, ¿no? Aquí voy a observar. No, no me deja, no me deja visualizarlo. Vamos a quitarlo nomás. Ahí está. Si observan bien, solamente genera una capa, ¿no? Porque es quitar un pequeño excedente de material. Y ese pequeño excedente de material va a estar enfocado en los escalones, aquí. Entonces lo que vamos a hacer es observar, vamos a ver qué es lo que queda en esta primera simulación. Vamos a activar la simulación, voy a forzarlo a avanzar todo lo que pueda y vamos a iniciar para velocidad un poco. Por si acaso, cuando ustedes fuerzan el inicio de la simulación, a veces tarda un poco, quiero que tengan eso en cuenta con sus computadoras. Y es porque igual va a estar procesando la simulación, ¿no? Entonces, quien te indica el estado del proceso es esta línea roja que aparece en la parte inferior de la línea de tiempo. Vamos a dejarlo que procese.
Hasta aquí quiero saber si es que hay alguna duda o comentario. Ya, nada, listo. Bueno, ya llegó a ese punto aparentemente. Todavía no, todavía está procesando. ¿Alguna duda o comentarios acá, por favor, chicos? Chicas y chicos. Esto no se considera 3D como tal, eso sigue siendo 2.5D. 3D es cuando podemos mecanizar por varias caras. Listo, ya está el mecanizado. Vamos a activar la sección de análisis. Vamos a ver lo que queda, ¿no? Entonces, hagamos una inspección visual. Vamos a ver aquí en sección de análisis. Voy a hacerle zoom, ¿sí? Y si ustedes hacen un buen zoom, se van a dar cuenta de que todavía queda excedente de material, ¿no? Y lo veo como otro color, un color medio marrón con un color medio gris. O sea, todavía no ha terminado de quitar el material. Y si yo quito la sección de análisis y vamos a quitarle aquí el modelo y vamos a quitarle la transparencia en la simulación para que se note, voy a observar que igual hay como unas líneas, ¿no? Algo no se ve bien. De hecho, si yo cambio el stock, la coloración y la mando a material, ¿no? Aquí en material me doy cuenta. Es mucho más notorio, ¿sí? Quiere decir que todavía no he terminado el proceso de acabados, o para ustedes ya está bien que quede así una pieza. Si va a ser para un proceso mecánico, o sea, un mecanismo, pues no está bien, ¿no? Porque un mecanismo esto va a evitar que de repente gire o que desplace otra pieza, ¿no? Entonces, aún no hemos terminado. ¿Cómo, qué tenemos que hacer para que quede bien el resultado? Hay varios caminos. Vamos a ver a mostrar modelos. Vamos a modificar esa trayectoria, ¿no? Y vamos a modificar estos dos valores. Primero la dirección y luego el step over. Para modificar la dirección, pues voy a hacer el cambio nada más. Se van a dar cuenta que no va a haber ningún cambio en realidad. Voy a darle 90 grados. Solamente la trayectoria va a girar 90 grados. Pero a nivel de resultado del proceso va a ser lo mismo. Vamos a iniciar la simulación. Vamos a meterle full velocidad. Sí, porque si al final lo adelanto manualmente, igual no sale bien. Igual se demora. Entonces vamos a hacer que vaya más rápido la simulación. Ya se va acercando el final. Y te va a llegar la trayectoria de acabados. Ya, y aquí viene, ¿no? Entonces, sección de análisis. Todavía aquí podemos ver los escalones, todavía se notan como trayectorias muy toscas. Y lo que estamos viendo es que la herramienta ya no se mueve en la dirección anterior, sino que ahora se mueve de costado. E igual me está dejando escalones, ¿no? O sea, una primera opción era cambiar el ángulo, pero aparentemente eso no va a arreglar el resultado. Pero, ¿qué pasaría si yo combino los dos ángulos? ¿Habría algún cambio? O sea, si yo hago una trayectoria primero en 0 grados y después hago una en 90 grados, ¿habría algún cambio? ¿Sería mejor o sería peor? ¿O sería igual? ¿Qué dicen? Ahorita hemos comprobado que con 90 grados no pasa nada. Queda peor que con 0 grados. Pero si aplico las dos, ¿mejoraría? Aplicamos las dos, ¿qué dicen? Vamos a aplicarlas. La manera más rápida de aplicar dos trayectorias es, o sea, si son la misma, obviamente, es duplicarlas, ¿no? Entonces simplemente le vamos a dar botón derecho aquí en Parallel, la que dice Parallel 2,
y hay una opción que dice Duplicate o Control D, cualquiera de las dos. Solamente le he duplicado, se ha duplicado todo, herramienta, configuración, todo, absolutamente todo. Pero a esta voy a darle, bueno, a esta lo voy a dejar como está, perdón. Voy a darle primero 0 grados al anterior, ¿sí? Ahí está, 0 grados. Listo. Y esto, por un tema de rapidez, voy a seleccionar las dos trayectorias de paralel y voy a simular solamente esas dos. No voy a simular el setup completo porque si no se me va la clase. Durante la evaluación es recomendable que ustedes sí simulen completo para que vean todo el resultado. Se va a colgar, se va a colgar. Vamos a guardar mejor. Ya está. Vamos a quitar el modelo. Fíjense, ya comenzó en la trayectoria de acabado. Vamos a acelerarlo un poco, ¿no? Esto es el resultado inicial, ¿no? Cuando el ángulo era cero. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué es lo que hace cuando va en sentido opuesto. En teoría debería quitar algunos de los cachitos que quedaban, ¿no? Pero en realidad genera más cachitos. Entonces no está ayudando. Vamos a dejarlo terminar para ver qué es lo que sale en la vista de sección de análisis. Ya está, ahí ya terminó. Vamos a hacer el análisis desde la vista frontal y vamos a poner esto material operación, ¿no? Entonces, aparentemente, o sea, de lejos es como que, mire, profe, yo lo veo liso, ¿no? Pero hazle zoom. Hazle zoom y revisa bien lo que tienes. Esto definitivamente no es liso. O sea, si esto fuera una pieza que desliza con otra, eso no deslizaría. Eso es rugoso, ¿no? Si es una pieza mecánica como una bocina o algo parecido, eso no funcionaría. Entonces, todavía no hemos llegado al resultado correcto. Aún no está bien, pero más o menos entendemos por qué camino deberíamos seguir. Hay un parámetro que me falta configurar y el parámetro se llama step over, ¿no? El step over no es otra cosa que el traslape. El traslape es qué tan seguido, vamos a poner aquí la trayectoria, eh, el traslape es qué tan cerca está cada una de estas rutas, ¿no? Esto lo que hace es ir en forma de letras S o en formas de ondas, ¿no? Entonces, visto desde arriba sería algo así como esto. Entonces, esta separación, no me deja escribir. A ver, no me deja escribir. Esa separación que estoy marcando acá es el step over. Si yo lo hago más pequeño, en teoría, debería hacer que estos detalles toscos que quedan deberían ser más finos, pero nunca van a desaparecer, ¿no? O sea, a nivel microscópico siempre van a existir, pero a nivel ya visual, pues, y casi funcional mecánico también desaparecería. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir al primer paralelo, voy a suprimir el segundo nada más. O sea, no lo voy a eliminar, lo voy a suprimir. Voy a darle aquí botón derecho, suppress. Ya está, para que no lo simule. Y voy a editar el primer paralelo. Me voy a ir aquí a pases y donde dice step over, mi step over es de 0.1125. Hagámoslo 10 veces más pequeño. 0.01125. La décima parte. Y vamos probando con valores similares. Voy a darle OK. Mientras más fino sea, a veces tarda más la simulación. Y ahorita ya se aprecia un cambio, ¿no? Cuando vemos las trayectorias, ahorita con respecto a antes, vemos que la línea, la separación entre cada una de ellas es más finita, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sale con esto. Y si aún así vemos que falta, hacemos lo mismo en la otra dirección. Y ahí van a notar, pues, el resultado. Vamos a aumentar la velocidad. Obviamente en la cara superior no me interesa mucho el resultado. Ahí está. Vamos a, vamos a quitar los modelos. Chao modelo. Y vamos a activar sección de análisis. Ya, ¿qué dicen? ¿Ya está o no está? Si quieren cambiamos a material. ¿Cómo lo ven? Ahora sí queda bacán, ¿no? Si le hacemos zoom, ahí vamos a notar algunas características todavía. O sea, todavía no está perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para darle perfección a esto? Porque aquí no sé si ustedes lo notan, yo por lo menos sí lo noto a través de mi pantalla. Sí veo que aquí aparecen algunos detallitos, ¿no? Para ya eliminarlos completamente,
complemento, pues, ¿no? Con una trayectoria en 90 grados. O sea, la misma que he hecho ahorita, pero en 90 grados. Entonces voy a desuprimir y voy a volver a activar la que había suprimido antes, ¿no? Vamos a ponerle también la décima parte de step over, solamente que ahora está girada a 90 grados. Entonces, cuando yo veo mis trayectorias, fíjense, estoy seleccionado en las dos, tengo una cuadrícula muy fina, ¿no? Y eso es lo que va a hacer la trayectoria de acabados. Voy a simular estas dos nada más y vamos a ver los resultados. Vamos a quitar el modelo para que no estorbe y vamos a quitar la sección de análisis. Vamos a ponerlo si quieren en operación. ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que observan? ¿Cuál hubiera sido primero? ¿La de 90 o la de cero? O sea, depende del tamaño del objeto, sí, entonces se puede. Claro, aquí yo debía haber puesto primero la de 90 grados y después la de cero, ¿no? Para que no me deje estos detalles menos finos. Pero sí, líder, en todas las fresadoras se puede hacer esto. Bueno, o sea, a ver, creo, si usted me dice, voy a hacer mi fresadora con no sé, pues, con una RAMs y con un motor de pasos que me encuentro por ahí, ya, yo creo que ahí sí no lo vas a lograr, porque esto depende de la máquina. O sea, en gran medida depende de la precisión con la que ha sido diseñada la fresadora, ¿sí? En gran medida. Entonces, si tú quieres este nivel de precisión, ya vamos hablando no de motores de paso, sino de servos DC, ¿no? Porque tienen control de posición. Ya hablamos también de servos que tienen controladores de posición, controladores de motor, o sea, drivers, que son mucho más finos, ¿no? Incluso a nivel de de motores de paso, se puede hablar de control de micropasos también. Pero para lograr acabados así bien precisos como estos, tú requieres un control muy fino. O sea, tu máquina debe ser de alta precisión. Cada eje, el eje X, Y, Z y el bueno, en caso que tenga un cuarto o un quinto eje también, ¿no? Lo mismo. Pero para lograr ese tipo de acabados se requiere que la máquina sea muy precisa. Por lo general las máquinas muy precisas o son muy pequeñas o son muy grandes, ¿no? Pero la Shopbot que tenemos en el Fab Lab no entra tanto en ese margen. Hay una mini fresadora de 5 ejes en el laboratorio, esa entra en esta característica. Y las fresadoras de los centros mecanizados que tiene el departamento de mecánica también entran en esa característica. Los centros mecanizados que tienen son máquinas inmensas. Ahí entra una persona sobrado. Listo, entonces aquí la estrategia hubiera sido pues cambiar el orden, ¿no? Simplemente acá lo voy a, vamos a cerrar la simulación, lo voy a arrastrar nada más. Uy, vamos a arrastrar eso para arriba y esto hago la simulación. Eso hubiera sido la estrategia. Ya si yo quisiera que sea más fino, obviamente voy a bajar más el step over, ¿no? Siempre voy a tener en cuenta la precisión de la máquina. Siempre hay que tener eso en cuenta. Ahora, por favor, tengan en cuenta que cuando ustedes hagan la simulación, lo que me ha pasado ahorita, por ejemplo, es un error de Fusion, ¿no? Que yo veo que no pasa nada, pero en realidad sí está funcionando y se actualiza después de un momento. Listo, ya está. Sección de análisis. Vamos a ver. No, hay algunos detallitos pequeños todavía que tienen que ver con la dirección de la herramienta, pero de repente eso se puede resolver con una sola paralela nada más, con una paralela en cero, tal vez. Ya es cuestión de que prueben, ¿no? Y haciendo más pequeño el step over. Pero en realidad esto ya está bastante bien. Queda mucho mejor que con un step over que está configurado por defecto. ¿Está clara esta configuración, muchachos? ¿Fácil o no? No es difícil, el proceso mecanizado no es nada difícil, es bien sencillo.
es muy mecánico en realidad. Una vez que ya ustedes entienden el procedimiento, lo demás es actuar. O sea, que tú digas comienzo con el de 90 y termino con el de cero, va a depender de lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, no lo pongas como una regla. Siempre revisa la geometría, la orientación de la geometría. Yo pude haber incluido también una trayectoria o sea, un paralel más que tenga una inclinación de 45 y otra que tenga una inclinación de menos 45. Eso sí es que yo quisiera más precisión, ¿sí? Pero nuevamente todo depende de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Voy a tratar de ser. Sí, obviamente les voy a poner ángulos, ¿no? Porque tienen que poner trayectorias, tienen que crear trayectorias acabados. En la práctica viene. No me voy a malear, no se preocupen. Espero que no. Ya, lo que sí en la práctica van a venir, va a ser un caso. Les voy a dar una indicación, ustedes tiene un cliente que les está pidiendo que mecanicen este objeto. Les pide que mecanicen primero una trayectoria adaptiva, después que a través de un taladro hagan, si fuera esta pieza, hagan los agujeros, yo les estoy dando el orden, y que después venga una trayectoria de pocket y mecanice los agujeros centrales, ¿no? Yo les voy dando las indicaciones. Eh, Se le dice también que en la trayectoria adaptiva ustedes consideren un excedente de material, o sea, consideren un material de stock por dejar de 0,1 pulgadas. Ya ustedes ahí ponen su stock to lift 0,1 pulgadas. Y si les digo va a ser axial, lo configuran solamente en el axial y no en el radial. ¿Sí? Y para que después con una trayectoria de acabados ustedes puedan quitar todo el excedente de material. ¿No? Incluso les voy a decir la trayectoria, que en realidad si son ángulos planos inclinados ya saben que es paralelo. Nada más. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. ¿Está claro? O sea, ya les he dicho cómo va a ser la práctica, básicamente. Listo, entonces, ahora sí, ya hemos terminado la clase anterior. Vamos con la clase de ahora. Ven, no, no es tanto así como clase en realidad. Quiero que todo lo que quede como dudas durante el proceso de mecanizado ya se resuelva, porque tienen que haber una buena práctica 3. Porque pues las notas no están muy altas que digamos. Hay muy pocos aprobados y muy pocos muy aprobados, ¿no? Los desaprobados son bastantes. Entonces, esta es la última oportunidad que les doy. El objetivo que tenía con esta sesión era el siguiente, era que ustedes puedan estructurar y planificar correctamente un proceso de mecanizado, ¿no? Entonces, una estrategia para que esto pueda lograrse de manera correcta es conocer los pasos uno a uno. Y recuerden que yo en las primeras sesiones de mecanizado, yo les compartí en la sección que hice después de clase un documento, ¿no? Que es la guía de referencia del formato CAM. Em, Esta es una guía muy genérica en realidad de cómo hacer un proceso mecanizado. Pero es importante para ustedes, es importante que ustedes se den cuenta de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, esto está pensado como para un 3D, ¿no? Pero, perdón, para un 2D o un 3D, o sea, es súper general, pero yo necesito que ustedes ahora creen su propia guía de referencia para el caso bueno, de 2.5D, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, lo que les voy a pedir ahora es, vamos a trabajar en grupos. Yo los voy a mandar a grupos que va a seleccionar el mismo Webex, ¿sí? Nuevamente, esta no es una actividad calificada, entonces no debería de afectarles. Y sirve para que ustedes puedan probar trabajar con otras personas que no sean las mismas de siempre, ¿sí? La idea es que ustedes puedan generarme una guía parecida a esta. Paso a paso, ¿qué es lo que ustedes hacen para poder mecanizar una pieza como esta? ¿No? Eso tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. eh, y a través de este ejercicio ustedes puedan, digamos, resolver algunas dudas o de repente completar con algún paso que les haya quedado suelto. Ahora, esa guía la pueden utilizar para la evaluación, no hay problema. Recuerden que ustedes están en evaluaciones en línea. Entonces, siempre han tenido el acceso a todos los documentos, incluso las grabaciones.
Eh, entonces, por favor, vamos a tomarnos unos 20 minutos, 25, 20 minutos para poder hacer este trabajo. Lo vamos a hacer en equipo. Es simplemente generar nuestra propia guía de formato CAM para 2.5D, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer primero? ¿Qué es lo que viene después? Consideraciones especiales, si es que hay que dejar material excedente, características de las herramientas, cómo configurarlas adecuadamente. Sí, que hay que tener en cuenta con respecto al modelo. Recuerden que para 2.5D ya no son piezas planas, ¿no? Piezas planas de, no sé, pues un tablero de 15 milímetros, sino que ya son bloques de material. Material que va a tener de repente 20 milímetros de altura, 30 milímetros de altura, un poco más tal vez, que va a ser más pequeño en área, ¿no? Tal vez 10 centímetros por 10 centímetros, no lo sé. Entonces, la idea es que ustedes puedan generar esta mini guía que sirva de referencia. Este documento lo debieron de haber leído hace muchas semanas, ¿no? Pero no sé si lo habrán hecho. Igual lo vamos a hacer ahora. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Voy a habilitar sesiones de su grupo al retornar la grabación. Si me salgo accidentalmente de la clase es porque se colgó Webex, por si acaso. Vamos a compartir pantalla. Ya, a ver. En la misma pestaña de Canvas de esta semana tienen, debajo de la guía de referencia, tienen un botón de Jamboard, ¿sí? Entonces, en este botón de Jamboard vamos a ver lo que ustedes han visto. O sea, vamos a, en grandes rasgos, a completar la información muy, muy superficial de lo que ustedes han hecho. Y ya con esta guía general, ustedes pueden profundizar a detalle para cada uno de ustedes, ¿no? Porque el procedimiento se puede hacer personal en realidad. O sea, cada uno puede tener una forma muy específica de qué hacer primero, qué hacer después, pero en líneas generales hay un procedimiento muy, muy particular. Entonces, bajo cualquier proceso mecanizado, ¿con qué comenzaríamos? ¿Qué sería la primera operación que ustedes consideran que deberíamos hacer? La posición inicial de la fresadora, profesor. O sea, cuando viene, vamos a tomar el caso del ejemplo, el caso del ejemplo, perdón, el caso del examen, ¿sí? Solo para tomarlo como un ejemplo nada más. ¿Dónde está evaluaciones? Sobre cómo podríamos proceder, ¿no? O sea, solamente por el enunciado lo digo. Me quedan solamente 12 minutos, así que tiene que ser esto al toque. Ya, muy bien, por ahí veo respuestas, ¿no? Saber la velocidad del usillo, configurar herramienta, configurar el setup, ¿no? Entonces, por ahí me hablan específicamente de las herramientas. Si nosotros leemos el examen, ¿no? Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Primero, nos están dando las piezas, ¿no? Luego, nos están definiendo, en este caso, porque es un corte plano, nos están definiendo el área que tiene nuestro material, ¿no? O sea, son cosas que nosotros tenemos que ir anotando. Luego nos están haciendo referencia a las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Y luego vienen las especificaciones del proceso, ¿no? Yo quiero que lo hagan más rápido, quiero que, digamos, profundices a cierta profundidad, o que hagas primero los huecos de taladro, que hagas... O sea, esto ya depende del proceso como tal. Pero en líneas generales, nosotros vamos a comenzar con, primero, definir nuestro setup, ¿sí? Entonces, el primer paso, tal vez, sea definir o modelar, vamos a hacer eso más grande, el material de stock. Ese podría ser nuestro primer paso. Recuerden que yo no les voy a dar el stock, yo les voy a dar el objeto. Y a partir del objeto, ustedes van a modelar el stock. Si tomamos en cuenta lo que vimos en Fusion el día de hoy y la clase anterior, yo les puedo dar el modelo de la pieza, pero ustedes van a tener que hacer una instrucción de un plano, ¿no? Definirlo en área y en altura para poder hacer la fabricación, ¿no? Entonces,
Primero tengo que definir o modelar el material de stock. Ese es el primer paso. Una vez que ya lo he modelado, ¿qué es lo que ustedes harían después? ¿Cuál sería su segundo paso? Ojo que esto es una ayuda, si no lo completamos ya. Muy bien, viene la creación de herramientas. ¿Hay algún criterio, Liti, muy particular para la creación de herramientas? ¿O solamente las crean por crear? O sea, si yo les doy 20 herramientas en el examen, ¿van a crear las 20? Muy bien, solamente las necesarias. Entonces aquí quiero que esto quede claro, es seleccionar y crear, ¿sí? No es solamente crear. Si nosotros nos vamos a crear, van a modelar todo y no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, seleccionemos las herramientas en base a lo que nos da el cliente, ¿no? En este caso, podemos configurar o podemos decidir en base a tiempo de mecanizado, ¿sí? Podemos también seleccionar las herramientas en base a, digamos, las dimensiones del objeto, ¿no? De alguna manera las dimensiones, o sea, la geometría y el tiempo mecanizado están amarradas. Pero pues si yo veo que hay, digamos, huequitos que son de un octavo de pulgada, obviamente no voy a mandar una herramienta de un cuarto de pulgada, pues, ¿no? En la vida. Pero si yo veo que hay agujeros o pockets que tienen que ser, no sé, de 20 milímetros, 30 milímetros, 10 centímetros, y yo tengo herramientas de un octavo, un cuarto, media, obviamente me iría por la herramienta más grande porque pues tengo que optimizar en tiempo, ¿no? Y de nada me sirve mandarme con una herramienta de un octavo de pulgada porque voy a tardar una eternidad. Entonces, la forma en como yo selecciono y creo tiene que ir en base a el tiempo de mecanizado, lo que me va a solicitar el cliente y las dimensiones del objeto. ¿Sí? Eso tengámoslo claro. Después de seleccionar mis herramientas y crearlas, sí, yo lo prefiero poner como un punto aparte, es la configuración de las herramientas. ¿No? Entonces, ¿qué puntos particulares deben tener en cuenta para configurar la herramienta? Muy bien, velocidad de avance, ¿no? Pero recuerda, Brian, que la velocidad de avance es la que yo voy a, va a depender del giro y del material que yo voy a utilizar. Y bueno, del diámetro, obviamente, ¿no? Entonces, yo necesito diámetro de herramienta, velocidad de giro, de usillo y material. Son las tres cosas a las que tienen que estar atentos durante la evaluación. En función a eso, ustedes van a seleccionar su... ¿Qué cosas seleccionan con esto? Vamos a definir velocidad superficial, chip load o la descarga de viruta. Mucho cuidado con la descarga de viruta, muchísimo cuidado. Estoy viendo que cuando seleccionan la descarga de viruta, si bien aquí, digamos, ¿no? Ustedes van a HDPE, un octavo, dice 0 punto y después del punto van dos ceros. O sea, observen bien el valor. Si ustedes consideran 0.03, o sea, se comen un cero, toda la velocidad está mal configurada, porque todo se va a ver muy, todo va a estar afectado, ¿sí? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso, no se emocionen. Entonces, cuando definimos, cuando ya tenemos el diámetro de herramienta, velocidad de giro y material, podemos definir velocidad superficial y chip load. Y ya cuando tenemos esos dos valores, nosotros solamente le vamos a dar a calcular y nos va a botar lo que necesitamos, ¿no? Que es la velocidad de avance, velocidad de plunge, step over y step down. Entonces, aquí sería calcular, que ni siquiera es calcular, ¿no? Calcular velocidad de avance, que es feed rate, step down, step over y velocidad de plunge, ¿no? Es la velocidad de descenso vertical. Listo, ya configuramos la herramienta. Ya tenemos esa parte.
digamos que para la práctica eso les puede tomar 15 minutos. ¿Qué sigue después de configurar la herramienta? Que esto es lo más engorroso en realidad, ¿ah? Nos quedan 5 minutos. Yo voy a avanzar hasta donde me quede. Ya quedaría en ustedes completarlo. Planeado, ¿no? Va a depender del proceso. Dependiendo del proceso, o dependiendo de la solicitud, falta todavía hacer el setup, ¿ah? Voy a poner eso como un punto adicional. Aquí es setup de proceso de mecanizado, que implica sistema coordenado, modelo o modelos, ¿sí? Uy, y stop. Ojo, no se olviden de esto, que esta parte también se la han olvidado algunos. Ahora sí, ya una vez que tengo el setup, dependiendo de la solicitud de actividad, la práctica va a ser este sábado. Lo dije al inicio. Este sábado es la práctica, chicos. Mismo horario de la vez pasada. O prefieren que sea el lunes, durante la clase. Por mí que sea el lunes. Ya, completan esto ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo opiniones divididas. Hay lunes y sábado. Yo preferiría que sea lunes porque está dentro de los horarios, ¿no? Porque así no tendrían por qué decirme esto, em, no sé, tenía que ir a misa. Es excusas que ponen por lo general. Mm, Tú trabajas, Gilmar, ¿en qué horario me estás diciendo tú? ¿Trabajas el lunes? ¿Puedes en la noche? O sea, yo podría tomarlo también el lunes en la noche, no hay problema. Sí, sí, Xiomara, tienes razón. O sea, yo creo que está bien. En un momento definimos sábados porque habían algunos que trabajaban los lunes, ¿no? Está bien, lo tomamos el sábado en la noche. Sábado en la noche. Creo es lo que hicimos la vez pasada, todos se pudieron conectar, la mayoría. Entonces, me parece lo más justo. 8 de la noche, 7 de la noche, porque siento que les estoy malogrando el sábado. Sábado a las 7 de la noche, ¿les parece? 8, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué a las 8, Brian? ¿Qué es lo que hace que no puedas darlo a las 8, a las 7 de la noche? Al toque, me queda un minuto. Si puedes hablar, habla. Ah, ok, trabajo. Ya, 8. 8 de la noche. Ya, entonces queda así, chicos. Sábado, voy a ponerlo como anuncio en un rato. Sábado 11 de diciembre. Sábado 11 de junio a las 8 de la noche tomamos nuestra tercera práctica. Va a ser fresado 2.5D. Eso de acá es esto, este Jamboard, ustedes podrían completarlo. Sí. Ustedes pueden hacer su documento y créanme que con esto sale todo, ¿sí? Miren, yo no tengo problema en quedarme. Los que se quieran quedar se quedan unos 10 minutos más. Eh, Avanzamos lo que podemos con esto y ya es cuestión de que ustedes practiquen. Sí, va a ser sobre 20, líder. Va a ser sobre 20, no te preocupes. El procedimiento debe estar bien fácil, ¿sí? En realidad la práctica debe estar bien fácil, pero si ustedes practican, si no practican, pues yo no les garantizo nada. Esa es la única condición. Listo, entonces yo voy a continuar, me quedo con los que se quieren quedar. Eh, los demás son libres, no los retengo. Igual va a quedar grabado.
alguna tarea extra para recuperar nota. Em, Voy a dejarles para la práctica 4 un trabajo de investigación. Yo creo que si ya no le hacen con eso, ya, ya qué les puedo decir, pues, ¿no? No, no puedo, porque en realidad corregir más allá de lo que ya corrijo es suficiente. Son 47 ustedes. Cansa, cansa, cansa. Créanme, no, no lo hago de mala onda, sino que es muy agotador, muy retador. Son 47 alumnos. Vamos definiéndolo las siguientes semanas, ¿sí? Si es que dejo algún trabajo adicional, lo vemos la siguiente semana, la siguiente clase. Pero de repente va a estar acompañado de su evaluación 4. Ya, me quedo con los que quieran continuar. Listo. Eh, Dependiendo de la solicitud de la actividad, nosotros tenemos que hacer algunas cosas, ¿no? En algunos casos, esta solicitud puede implicar que ustedes hagan un planeado, ¿sí? En algunos casos, también puede incluir que ustedes tengan que sujetar la pieza. Ojo, y esto lo pongo como segundo punto porque para el fresado 2.5D ya no es necesario hacer huecos de tornillo para sujetar la pieza, porque la pieza va a ser más grande, va a ser más alta. Por lo general va a ser de 5 o 6 centímetros, ¿no? Es mucho más grande que una pieza para corte en 2D. Entonces, no es necesario, pero, si es que yo en la práctica les digo, el cliente ha solicitado sujeción para tornillos, tienen que considerarlo esto como segundo, ¿sí? Vamos a quitar esto acá. Si se solicita eh, huecos para tornillos, ¿sí? Para sujeción mecánica. Sujeción mecánica. Si es que se solicita. Si no se solicita, no lo hagan, porque de nada sirve. Eh, lo que pasa es que si tú haces un planeado, como es un proceso de mecanizado por contacto, si no sujetas, o sea, en caso de que tenga tornillos, en caso de que te indiquen tornillos, esto va a salir volando en el primer intento. Ahora, si yo no les digo nada de eso de poner tornillos, es porque estoy considerando que el material ya está sujeto en la mesa de trabajo a partir de una prensa, tal vez. ¿Sí? Eh, si es así, ustedes hagan caso omiso a sujetar la pieza. ¿Por qué? Yo en el examen les puedo decir lo siguiente. Se tiene una fresadora Shopbot, digamos, ¿no? Que en la mesa de trabajo se ha colocado una prensa, una mordaza, ¿no? Una mordaza mecánica. Y esta acá se sujeta por tornillos. Son tornillos de banco, básicamente. Entonces, el stock ya se ha sujetado previamente en la mordaza. Y lo que yo les estoy diciendo de material, o sea, el stock, es lo que va a quedar por fuera de los dientes de la mordaza. ¿Sí? Es lo que queda por fuera del tornillo. Es el stock efectivo. Entonces, ya no tenemos que hacer ninguna sujeción por tornillos, no es necesario. Y tampoco tenemos que preocuparnos por cómo está sujeta la pieza. ¿Sí? Eso es en caso de que yo les diga eso. Ahora, en el hipotético caso de que yo les diga, se les está entregando un material de 3 centímetros de altura que requiere ser sujetado a través de 4 orificios en las esquinas que van a estar separados 20 milímetros desde la esquina como tal, ya ustedes tienen que ir y seleccionar una herramienta que tenga la altura adecuada, o sea, 30 milímetros, o sea, 3 centímetros de altura para que haga el trabajo. Por lo general no hago eso porque la herramienta así no existe. No, no, no va a existir, ¿no? A menos que yo me la invente y les dé la herramienta diseñada. Pero prefiero no hacerlo. Entonces, de todas maneras lo pongo como una consideración. ¿Sí? Esto es para mi evaluación. Ahora, en industria, realmente en industria puede existir herramientas grandes de ese tipo. ¿Sí? Es normal que exista, pero van a ser de diámetro más grande, media pulgada tal vez. Entonces, como vamos a trabajar piezas pequeñas nosotros en esta actividad 2.5D, no va a ser el caso particular. ¿Sí? Entonces, leamos de todas maneras bien la pregunta. Si yo les digo que se sujeta con tornillo, les voy a dar la herramienta para eso. Si no les digo eso, no hagan configuración de sujeción. O sea, esto acá es opcional completamente. ¿Sí? Es más, voy a ponerlo al final. Esto es opcional.
y solo si se solicita. Ya está, listo. Luego viene el planeado, ¿no? El planeado también puede ser opcional, depende de la solicitud, ¿no? Por ejemplo, en la práctica pasada, yo les dije, el material viene con la superficie dañada, ¿no? Entonces, solamente en ese caso era necesario considerar un planeado, ¿sí? Tengamos eso en cuenta, por favor. Vamos a hacer esto más ancho. Ahí está. Listo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna otra cosa que debamos hacer, que debamos tener en cuenta para la solicitud de mecanizado antes de pasar allá a hacer nuestras trayectorias? Ya, entonces vamos con nuestras trayectorias. Y en la parte de trayectorias, vamos a ver de la siguiente manera. Mi consejo, ¿sí? Es siempre realicen primero el adaptive clearing, ¿sí? Primero, es lo primero. Una vez que ya ustedes dejaron el material preparado, hagan el adaptive clearing. Y si se solicita, no hacer los pockets. O sea, todo lo que ustedes identifiquen como un pocket, o sea, que puede ser una curva cerrada, o perdón, un agujero que está dentro de una curva cerrada, que puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un triángulo, no sé, un hexágono. Me estoy inventando geometrías que de repente no se puedan hacer. Pero todo aquello que pueda estar encerrado en, en una geometría que pueda ser un pocket, por favor, si yo les digo que no se hace, que eso no se hace, no lo hagan, ¿sí? Si no les digo nada, mándense a hacer el adaptive clearing con todo y agujeros. No hay problema. Pero por favor, leamos detenidamente la pregunta. ¿Sí? Solamente si se solicita. Ahora, también vamos a tener en cuenta, dentro del adaptive, revisar si se solicita dejar material excedente. ¿Esto qué cosa es? Esto es stock to leave. Por favor, ¿sí? Stock to leave. Y recuerden que el stock to leave puede ser tanto radial como axial. Radial es alrededor del radio de la herramienta, o sea, alrededor de la herramienta como tal. Digamos, visto desde arriba sería en el eje, en el plano XY, ¿sí? Y axial es a lo largo de todo el eje, o sea, sería visto de costado en el eje Z, o sea, cuánto material hacia arriba vas a dejar excedente, ¿sí? Entonces, por favor, tengamos esto en cuenta. Yo igual voy a ser bastante considerado, ¿no? Y les voy a decir dejar material en axialmente a la herramienta o radialmente a la herramienta, cosa que ustedes ubican el parámetro bien rápido. No voy a malearme con eso. Eh, una vez que ya tenemos el adaptive clearing, podemos hacer los pockets, ¿no? Y esto acá también, si se solicitan realizar pockets, ¿sí? Si hay estrategias pequeñas que tienen que hacerse con un taladro, recién aquí, o sea, no son de sujeción, ¿no? Ojo, taladros no de sujeción, ¿no? Lo hacen con taladro. Si hay si hay agujeros pequeños que no son de fijación o sujeción, utilizar taladro. ¿Por qué un taladro y no un adaptive o no un contorno? Porque es más rápido. Recuerden que la estrategia de taladrado es vas desde arriba e ingresas hacia abajo, nada más. Mientras que el adaptive lo que hace es gira espiralmente. Entonces, eso a veces toma tiempo. No es mucho, pero toma tiempo, ¿no? Entonces, consideremos eso. ¿Qué más? ¿Qué más creen que se tenga que hacer? ¿O qué más nos falta de todo lo que hemos visto hasta el momento? ¿Algo más falta? O sea, va a depender mucho de la solicitud, pero recuerda que nos falta una estrategia.
Nos falta los acabados, ¿no? O sea, siempre se va a solicitar. Entonces, o sea, para la evaluación, ¿no? Vamos a ponerle ejemplo. Acabados. Configurar acabados. Y recuerden que aquí la configuración de acabados va a ir de dos caminos, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta el step over. Casi siempre esto resuelve el problema. Y la otra es la dirección. Ambas la vamos a encontrar en la pestaña de pasadas. En pestaña de pases. ¿Sí? Siempre. Entonces, con esas dos básicamente tenemos todo. Ahora, mi recomendación acá, eso no lo voy a poner porque eso ya depende de cada uno, es la altura del mecanizado, del acabado, no tiene que ir hasta el fondo del objeto, ¿sí? Es la superficie o la región que ustedes quieren dar acabados, nada más. Si ustedes los mandan a todo el objeto y yo les indico en la práctica, tienen que optimizar en tiempo, se les va a ir el tiempo, ¿sí? Porque toma su tiempo hacer este proceso. Entonces, tengamos eso en cuenta. Una vez que ya tenemos todo esto definido, vamos a pasar a la siguiente hoja. Vamos a ver si esto me permite. Ahí está. Vamos a crear un duplicado de esto y vamos a borrar esto acá. Una vez que ya están todas esas trayectorias configuradas, vamos a verificar con la simulación. Perdón, antes de verificar con la simulación es crear secciones de análisis. Siempre creen sección en el eje X, o sea, en el plano XY, perdón, en el plano XZ o en el plano YZ, ¿no? Que les permitan observar el objeto de todos los ángulos posibles. Siempre una parte para que ustedes puedan ver y comparar eh, el modelo con la simulación. Entonces aquí viene la parte de simulación, ¿no? Simulación, simulación y aquí el consejo es el siguiente. Comparar modelos, ¿sí? O modelo con simulación, ¿no? Para eso es importante que la simulación sea transparente. Si no es transparente, va a ser más difícil eso. Obviamente, para eso hemos creado la sección de análisis, ¿no? Si no tenemos la sección de análisis, obviamente no vamos a poder comparar con sección de análisis. Lo otro es, si yo les pido optimizar, lo que ustedes tienen que ver es el tiempo. Si el tiempo está en la tercera pestaña de la simulación, ¿sí? En caso que ustedes identifiquen que el tiempo es muy grande y vean que pueden optimizar seleccionando una herramienta más grande, hagan el cambio de herramientas. Si ven que a pesar de que ya seleccionaron las herramientas más grandes y han simplificado el proceso y no pueden reducir el tiempo, déjenlo así, porque ese ya es el tiempo límite, ¿sí? Por favor, tengamos eso en cuenta. ¿Algo más que haya que ver en la simulación? ¿O hasta ahí nomás es? ¿Algo más o no? Hoy entraron a otra clase. Ya, se las digo al toque. Colisiones. O verificar colisiones, ¿no? Revisar los mensajes. Y eso es infalible. Googlear. Créanme que si ustedes googlean el mensaje de error de la trayectoria, o sea, googleen trayectoria más mensaje de error, vamos a poner por aquí, les da la respuesta. Trayectoria más mensaje. La mayoría de mensajes de errores tienen que ver con eh, de mensaje de colisión o de errores, perdón, tienen que ver con lo siguiente. Profundidad de pasada, esto es para el Adaptive Clearing, tiene que ver con alturas, ¿sí? Hay un tipo de altura en particular, modificar las alturas, específicamente la altura de clearance, nunca la hemos tocado, pero aparece. Algunos ya han visto que cuando configuramos altura superior o altura final, arriba de esas hay una que se llama clearance height.
¿no? Revísenla. Incluso el mismo programa cuando generan la trayectoria a veces le dice eso, ¿no? La altura de clearance es muy corta, trata de agrandarla. La agranda si se resuelve, ¿sí? O de repente les dice la feeds height, que es lo mismo. Está en clearance, feed y la otra no recuerdo cuál es el nombre. Pero siempre les indica eso. Casi siempre son estos los errores. El otro error común es colisión, stock con, ¿cómo se llama esto? Con holder, ¿sí? Cuando sucede esto, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, si la herramienta es lo suficientemente grande, tenemos que hacer que la longitud debajo del holder sea mayor, ¿sí? Eso solamente por fines de simulación. Si la herramienta es pequeña, pues no. O sea, con esto me refiero, yo he visto que algunos hacen lo siguiente. Ustedes tienen una longitud de holder calculada en la mitad, que puede ser de 2 pulgadas, pero algunos lo consideran como un número menor. Se van a lo seguro. Eso está bien, eso no está mal, no pone en riesgo nada. En caso que hayan hecho eso, solo por seguridad, esta es la única consideración que quiero que tengan para los posibles errores. Eh, yo creo que esto ya sería todo, ¿no? Con 7 pasos, ya ustedes lo van a definir a detalle después cada uno de estos. Ustedes pueden dar una buena evaluación. Esto nuevamente está abierto para que ustedes lo modifiquen. Perdón, voy a quitarles el permiso de modificar para que ustedes lo revisen nada más. Porque si no, después borran lo que no deben. Eso está en el canvas de la clase. Eso está aquí. Eh, Está aquí donde dice Jamboard de la clase. Ustedes entran ahí y pueden acceder a esto. Mi consejo es que por favor completen el detalle de cada uno de estos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes seleccionan y crean herramientas en base al tiempo de mecanizado? ¿Cómo es que seleccionan y crean herramientas en base a las dimensiones? Definen cada uno de esos a detalle y les va a ir bien en la práctica, sin ningún problema. ¿Está claro?